En la cena familiar, mi nuera me insultó delante de todos: esta vieja bruja solo nos aumenta las facturas médicas. Vendí la casa y desaparecí. Cuando llegaron del trabajo mi teléfono sonó 99 veces. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver qué tan lejos ha llegado. Nunca pensé que las palabras pudieran herir más que los cuchillos hasta aquella noche en nuestra cena familiar. Me llamo Nelly. Tengo 72 años, y ese fue el momento en que mi propia familia me demostró lo que realmente pensaba de mí. El comedor se llenó del aroma de mi lasaña casera, la favorita de Thomas desde niño. Mi hijo había invitado a sus colegas y yo me había pasado el día entero cocinando. Me dolían las manos artríticas, pero quería que todo le quedara perfecto. La mesa estaba hermosamente puesta con la porcelana que había traído a esta casa hacía 30 años, cuando todavía era mía. «Mamá, ¿podrías traer más agua?», preguntó Thomas desde la cabecera de la mesa, el antiguo lugar de mi esposo. Asentí con una sonrisa y me dirigí a la cocina, donde Joy, mi nuera, estaba escribiendo mensajes. «Joy, querida, ¿podrías ayudarme a llevar estos platos? Me duelen las manos otra vez». Ni siquiera levantó la vista. «En un minuto», dijo, aunque ambas sabíamos lo que significaba. Me las arreglé sola, como siempre. La conversación en la mesa fluía a mi alrededor como si fuera invisible. Thomas contaba historias del trabajo. Joy se reía a carcajadas con todo lo que decía su jefe, y los niños estaban absortos en sus tablets. Yo estaba sentada tranquilamente en un rincón, no formaba parte de la reunión, solo estaba allí para servir. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. El jefe de Thomas le preguntó: «¿Qué haces con tus días ahora que estás jubilado?». Antes de que pudiera responder, Joy dejó escapar un suspiro dramático. «Sobre todo va al médico a recoger recetas, ¿verdad, Nelly?». Se volvió hacia los colegas de Thomas con una sonrisa extraña. «Esta anciana solo sirve para aumentar nuestra factura de medicamentos». La mesa se quedó en silencio. Sentí que la sangre me subía a la cara mientras miraba mi lasaña apenas tocada. En el doloroso silencio esperé y deseé que Thomas dijera algo, lo que fuera, para defender a su madre, la mujer que lo había criado sola tras la muerte de su padre cuando solo tenía 10 años, la mujer que había trabajado en 2 empleos para pagarle la universidad. Pero Thomas se rió torpemente y cambió de tema. Esa noche me quedé despierta en mi pequeña habitación en la parte trasera de la casa por la que había ahorrado y escatimado, la casa que ingenuamente le había cedido a Thomas 5 años atrás cuando prometió cuidarme siempre. «También es tu casa, mamá», me había dicho. Entonces comprendí la verdad: esta ya no era mi casa. Solo era una invitada que se había quedado más tiempo del debido. Amaneció después de una noche sin dormir. Podía oír a Thomas y a Joy corriendo de un lado a otro, preparándose para el trabajo, gritándoles a los niños que se dieran prisa para la escuela. Nadie llamó a mi puerta para ver si estaba bien después de la noche anterior. Nadie se disculpó. Era como si nada hubiera pasado. Cuando la casa por fin se vació, fui a la cocina y me preparé una taza de té. Me temblaban las manos al sentarme a la mesa donde, apenas unas horas antes, me habían humillado. Me invadieron los recuerdos, no solo de la noche anterior, sino de todas las pequeñas crueldades que se habían ido acumulando con los años, como Joy reorganizó mi cocina sin preguntar, como Thomas me consultaba cada vez menos sobre las decisiones familiares, los comentarios sobre mi ropa anticuada, mis hábitos de persona mayor, mis medicamentos caros, aquella vez que Joy sugirió que me mudara al sótano para convertir mi habitación en un gimnasio. Me había dicho que eran solo palabras, que la familia era la familia, que permanecer unidos era lo importante. Pero ahora veía con claridad lo que había estado negando durante años: aquí no me valoraban. No me respetaban. Como mucho me toleraban. Mi taza de té tintineó contra el platillo al dejarla con repentina determinación.
Tenía 72 años, no estaba muerta. Le había regalado a Thomas esta casa, pero le había ocultado un secreto, una cuenta de ahorros que su padre había abierto antes de morir. No la había tocado en décadas, viéndola crecer lentamente, ahorrándola para un día lluvioso. Bueno, la tormenta finalmente había llegado. Cogí el teléfono y marqué un número que llevaba meses considerando, pero nunca me había atrevido a llamar. Mi voz sonó sorprendentemente firme. Hola. ¿Es Golden Sunset Realty? Sí, señora. Su casa. La mujer al otro lado parecía sorprendida. Miré la cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia, la sala donde Thomas había dado sus primeros pasos, el jardín que había plantado con mis propias manos. No, dije con firmeza. Ya no. Capítulo 2. La decisión silenciosa. La reunión con el agente inmobiliario confirmó lo que sospechaba, aún conservaba parte de los derechos legales sobre la casa. Cuando le transferí la propiedad a Thomas hace 5 años, mi abogado insistió en una cláusula que requería mi consentimiento para cualquier venta. No le di mucha importancia entonces, lo consideraba una simple formalidad. Ahora lo sentía como un salvavidas. Señora Stewart, ¿está segura de esto? El señor Grayson, el agente inmobiliario, me miró por encima de sus gafas. Una vez que publiquemos la propiedad. Estoy seguro, respondí sorprendido por la firmeza de mi voz. ¿Qué tan rápido podemos proceder?, preguntó. Después de que se fuera, me quedé en el centro de la sala, fijándome en cada detalle, la marca descolorida en la pared donde Thomas había lanzado una pelota de béisbol a los 12 años, el pequeño desprendimiento en la repisa de la chimenea de cuando nos mudamos, mi viejo piano, el asiento junto a la ventana donde le leí innumerables cuentos a Thomas de niño, y luego a sus hijos. Cada recuerdo me atravesaba como una película antigua, hermoso pero lejano. En algún momento me había convertido en un personaje secundario en mi propia casa. El dolor sordo en el pecho confirmó lo que había estado evitando, me sentía más solo allí que en cualquier otro lugar. La casa se vendió en una semana. El mercado estaba en auge y nuestro barrio se había vuelto atractivo para familias jóvenes. Firmé los papeles en la oficina del señor Grayson, con pulso firme a pesar de la magnitud de lo que estaba haciendo. Los nuevos dueños pueden mudarse de inmediato, dijo entregándome un cheque de caja, y su nuevo apartamento estará listo cuando usted lo esté. Había encontrado un pequeño lugar junto al mar, en una comunidad para personas mayores activas. El folleto mostraba a gente sonriente de mi edad caminando por la playa, tomando clases de arte, vidas que parecían a años luz de mi tranquila existencia a la sombra de Thomas. Con el cheque depositado de forma segura, comencé el delicado proceso de decidir qué llevarme. No podía empacarlo todo, eso alertaría a Thomas y Joy antes de que estuviera lista. En cambio me concentré en lo que realmente importaba, álbumes de fotos de antes de que Thomas conociera a Joy, mis joyas, el reloj de mi esposo y la colcha que había hecho mi madre. Cada noche al oír el coche de Thomas en la entrada, salía de mi habitación como si nada hubiera cambiado. Escuchaba a Joy quejarse de sus compañeros de trabajo y a Thomas quejarse del tráfico. Ayudaba con la cena y limpiaba después, todo ello mientras cargaba con el peso de mi secreto. Mamá, estamos pensando en remodelar la cocina este verano, comentó Thomas una noche sin levantar la vista del teléfono. Tendrás que quedarte con la tía Marta unas semanas mientras termina la obra. Casi me río de la ironía. Como creas que sea mejor, querida. Y deberíamos hablar de tus medicamentos, añadió Joy, dejando claro con un tono que no era una sugerencia. Los copagos se están volviendo absurdos. Quizás deberíamos buscar alternativas más económicas. Al parecer, mis medicamentos para la presión arterial, la artritis y la afección cardíaca que desarrollé tras un ataque leve el año pasado seguían siendo un inconveniente para ellos. Asentí sabiendo que pronto no importaría. Capítulo 3. La partida. La etapa final de mi plan se concretó cuando Thomas anunció que todos estarían fuera el fin de semana.
El torneo de fútbol de Jason es en Filadelfia, dijo, refiriéndose a mi nieto. Saldremos el viernes por la mañana y volveremos el domingo por la noche. Eso suena genial, respondí con el corazón acelerado. Tendré la cena lista cuando regreses. Ese viernes, después de que se fueran, llamé a la empresa de mudanzas. 2 jóvenes llegaron puntualmente cargando con las pocas cajas y muebles que les había encomendado. Mi vida entera se condensó en una camioneta. ¿Eso es todo, señora?, preguntó uno de ellos. Miré la casa que había sido mi hogar durante 30 años. Sí, dije en voz baja. Eso es todo. Después de que se fueran, dejé un sobre en la encimera de la cocina. Dentro había una nota breve y una copia de los papeles de venta. No había encontrado las palabras adecuadas, así que me conformé con la simple verdad. Lo he dado todo. Ahora necesito vivir lo que me queda de vida. No intentes encontrarme. Te contactaré cuando esté listo. Antes de irme, recorrí cada habitación una última vez. En el dormitorio de la infancia de Thomas, ahora convertido en despacho, me detuve en la estantería donde solo quedaba una fotografía, Thomas en su graduación universitaria, su brazo. Alrededor de mis hombros, ambos radiantes de orgullo, toqué suavemente su rostro en la imagen. Te amo, susurré, pero ya no puedo ser invisible. El taxi me esperaba afuera. El conductor, un hombre de rostro amable de unos 60 años, me ayudó con mi última maleta. ¿A dónde vamos, señora? Respiré hondo sintiendo como el peso de la casa se me quitaba de los hombros. Apartamento Silver Bay, por favor, junto al mar. Mientras nos alejábamos, no miré atrás. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la calle, marcando el final de un capítulo y el incierto comienzo de otro. Por primera vez en años, sentí algo agitarse en el pecho, no el dolor habitual de ser ignorada, sino algo más ligero, algo parecido a la esperanza. Mi teléfono permaneció en silencio por ahora, pero sabía que el domingo por la noche explotaría de llamadas y mensajes. Thomas se sorprendería y luego se enojaría. Joy estaría furiosa por perder la casa. Mis nietos estarían confundidos. Pero durante esos 2 días tuve paz. Después de años de desvanecerme en mi propia vida, la paz valía cualquier tormenta que viniera después. El domingo por la noche llegó con el suave ritmo de las olas en la ventana de mi nuevo apartamento. Había pasado el fin de semana ordenando mis pocas pertenencias, haciendo que este pequeño espacio se sintiera como mío. El apartamento de una habitación no era grandioso, pero la vista al mar compensaba con creces su modesto tamaño. Ya había conocido a algunos vecinos que me habían recibido con cálidas sonrisas e invitaciones a un café. Por primera vez en años sentí que podía respirar. Para entonces Thomas y su familia ya habrían regresado a casa. Habrían entrado en una casa inusualmente silenciosa. Quizás Thomas gritó, «Mamá, ya volvimos», esperando que saliera de mi habitación con preguntas sobre su viaje. Quizás notaron mi ausencia al instante o quizás tardaron unos minutos en darse cuenta de que algo andaba mal. Pero lo supe en el momento en que encontraron mi nota, mi teléfono empezó a sonar. El nombre de Thomas apareció en la pantalla. Lo vi sonar hasta que dejó de sonar, para luego volver a sonar segundos después. Entonces llegaron los mensajes, «Mamá, ¿qué es esto? Llámame ahora». ¿Cómo que vendiste la casa? No tiene gracia. ¿Dónde estás? Dejé el teléfono en la mesita del comedor y me acerqué a la ventana. El atardecer teñía el océano de brillantes tonos naranja y rosa. En todos los años que viví en esa casa, había olvidado cuánto amaba el agua. Mi difunto esposo, Jack, nos había prometido que algún día nos jubilaríamos junto al mar. Al menos uno de nosotros lo había logrado. Mi teléfono seguía sonando desesperadamente, llamadas de Thomas, de Joy, incluso de vecinos que presumiblemente se habían alistado para ayudarme a encontrarme.
Imaginé el pánico, la confusión y la ira extendiéndose por mi antiguo barrio. Pensarlo debería haberme llenado de culpa, pero en cambio me sentí extrañamente en paz. Después de una hora por fin cogí el teléfono para comprobar las 99 llamadas perdidas. Lo puse en silencio y lo guardé en un cajón. Mañana sería suficiente para lidiar con las consecuencias. Esa noche dormí mejor que en años, arrullado por el sonido de las olas en lugar de quejas susurradas sobre la carga en la que me había convertido. El lunes por la mañana trajo claridad y el sol se filtraba a través de mis cortinas nuevas. Me preparé un desayuno como Dios manda, algo que rara vez hacía en casa de Thomas, ya que solía apresurarme para no molestar a Joy en la cocina. Saboreé cada bocado de mi tostada con huevos, observando a las gaviotas planear sobre el agua. Alrededor del mediodía, un fuerte golpe en mi puerta me sobresaltó. Mi corazón se aceleró. ¿Ya me habría encontrado Thomas? Miré por la mirilla y vi a una mujer desconocida de pelo plateado y un vestido floral brillante. Hola, llamé desde la puerta, sin ganas de abrir todavía. Hola, soy Sara del 3B. Nos vimos brevemente ayer cuando te mudabas. Solo quería invitarte a la reunión de nuestro club de lectura esta tarde. Sin presión, pensé que te gustaría conocer a algunas personas. Sentí un gran alivio al abrir la puerta. ¡Qué bien, Sara! Gracias. Mientras Sara charlaba sobre el libro que estaban comentando, mi teléfono vibró en el cajón donde lo había dejado. Podía ignorarlo un poco más. El club de lectura se reunía en la sala comunitaria del edificio, un espacio alegre con cómodas sillas y amplios ventanales con vistas a un jardín. 8 mujeres y 2 hombres, todos de mi edad aproximadamente, me recibieron sin hacer preguntas indiscretas sobre mi origen ni por qué me había mudado. Durante 2 horas comentamos una novela sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos, la ironía no se me escapó. Nelly, tienes comentarios muy perspicaces, dijo Eleanor, una ex profesora de inglés con una mirada amable. Nos reunimos todos los lunes. Espero que te conviertas en una asidua. Me gustaría, respondí, diciéndolo en serio. Al anochecer, ya no podía evitar la realidad. Saqué mi teléfono del cajón, 57 mensajes nuevos y 42 llamadas perdidas, la mayoría de Thomas, cada vez más frenético. Mamá, llámame por favor. Tenemos que hablar de esto. Los nuevos dueños aparecieron, diciendo que se mudan mañana. ¿Es una broma? Mamá, llamaré a la policía si no me contactas antes de las 5. Papá estaría muy decepcionado de ti, me dolió esa última frase, pero también confirmó que había tomado la decisión correcta. Jack nunca habría usado la culpa para manipularme. Siempre había fomentado mi independencia, incluso mientras me protegía. Lo que lo decepcionaría era ver lo invisible que me había vuelto en mi propia familia. Respiré hondo y escribí un mensaje sencillo: estoy a salvo. Necesito tiempo. Por favor, respétenlo. Enseguida sonó mi teléfono, era Thomas otra vez. Rechacé la llamada y apagué el teléfono. A la mañana siguiente fui a la oficina del administrador para asegurarme de que nadie pudiera confirmar si vivía en el edificio si venían a buscarme. La señora Rivera, la administradora de la propiedad, me escuchó con comprensión. ¿Problemas familiares?, preguntó con dulzura. Podría decirse que sí. No te preocupes, Nelly, aquí tu privacidad está protegida. Muchos de nuestros residentes han venido para empezar de cero. Me dio una palmadita en la mano. Tómate tu tiempo para encontrar el equilibrio. Silver Bay es un buen lugar para sanar. Pasé el día explorando mi nuevo barrio, la pequeña librería de la esquina, la cafetería con terraza frente al mar, el centro comunitario que ofrecía clases de todo, desde acuarela hasta tai chi. Cada descubrimiento era como abrir un regalo que me había negado durante demasiado tiempo. Para el miércoles me animé a volver a mirar el móvil. El aluvión de mensajes había disminuido,
pero la desesperación se había intensificado. Mamá, por favor, estamos muy preocupados. Solo dinos que estás bien. Los niños siguen preguntando por la abuela. ¿Qué se supone que les diga? Lo que sea que hayamos hecho, podemos arreglarlo. Vuelve a casa. A casa, la palabra resonó con un eco sordo. Esa casa no había sido mi hogar en años. Pero a medida que se desvanecía el alivio inicial de mi huida, surgió una nueva pregunta: ¿podría construir un verdadero hogar aquí por mi cuenta? A mis 72 años, la brisa marina traía la promesa salada de una posibilidad mientras caminaba por la orilla esa tarde. Por primera vez en décadas, el futuro estaba en mis manos. Un mes después de mi nueva vida en Silver Bay, el ritmo de mis días se había transformado. Cada mañana me despertaba con la luz del sol danzando sobre las paredes de mi habitación en lugar del sonido de las quejas de Joy. Mi artritis aún me preocupaba, pero el aire del océano parecía aliviar lo peor, o quizás era la ausencia de estrés constante. Había convertido mi pequeño apartamento en mi hogar, ordenando con esmero mis pocas posesiones más preciadas. El reloj de mi esposo estaba en la mesita de noche. Fotos familiares cuidadosamente seleccionadas para incluir solo recuerdos felices adornaban las paredes. El cojín azul que Jack me había regalado en nuestro último aniversario ocupaba un lugar de honor en mi sillón de lectura junto a la ventana. El club de lectura se había convertido en el momento más destacado de mi semana. Sara, mi vecina del 3B, me había presentado a un círculo de amigos que me valoraban por mis ideas y experiencias, no por las comidas que podía preparar ni por los nietos que había criado. Nelly, tienes que unirte a nosotros para hacer tai chi, insistió Sara una mañana mientras caminábamos por la playa. Ahora es nuestro ritual matutino. Gerald dice que le ha ido de maravilla con la artritis. Gerald, un oficial naval retirado de risa estridente, llevaba 5 años viudo. Le gustaba acompañarnos en nuestros paseos por la playa y siempre nos traía café a los 3. No estoy seguro de tener la coordinación suficiente para el tai chi, protesté. Tonterías, dijo Gerald. Si mis piernas de marinero lo aguantan, estarás bien. Así que me encontré en el centro comunitario ese jueves, intentando seguir los suaves movimientos del maestro Lu, un hombre sereno de unos 60 años. Me tambaleé y perdí el equilibrio más de una vez, pero nadie rió ni mostró impaciencia. Al final de la sesión, mi cuerpo se sentía más suelto, más vivo. Lo hiciste bien para ser tu primera vez, dijo Gerald después, mientras me acompañaba de regreso a nuestro edificio. Se vuelve más fácil, ¿verdad?, pregunté y ambos sabíamos que no estaba hablando solo de tai chi. Él asintió con la mirada comprensiva. El dolor nunca desaparece del todo, la pena, la traición, la decepción, pero aprendemos a vivir con él en lugar de contra él. Les conté a mis nuevos amigos solo brevemente porque había dejado a mi familia, que me habían dado por sentado, que necesitaba espacio. Respetaron mi privacidad y me ofrecieron un apoyo discreto. En su compañía, comencé a reconocer a la mujer que había sido antes de convertirme simplemente en la madre de Thomas o la abuela de los niños. Mi teléfono permaneció prácticamente en silencio. Thomas por fin había dejado de llamarme a diario y se había acostumbrado a escribir una vez por semana. Sus mensajes oscilaban entre la culpa y la ira, con ocasionales destellos de genuina preocupación. Respondí con moderación, lo justo para hacerle saber que estaba viva y bien, pero manteniendo los límites que había establecido. Los nietos me enviaron dibujos y mensajes cortos que me conmovieron profundamente. Los extrañaba muchísimo, pero aún no estaba lista para invitar a Thomas y a Joy a mi vida, todavía no. Sabes, dijo Sara una noche mientras compartíamos una botella de vino en mi pequeño balcón, sanar no significa que tengas que cortarlos para siempre. Suspiré viendo la luz de la luna brillar sobre las olas. Lo sé, primero necesito encontrar mi equilibrio. Durante demasiado tiempo me definí por lo que podía hacer por ellos. No sé quién soy fuera de eso. Bueno, por lo que he visto, eres una mujer con un gusto literario excelente,
un talento sorprendente para las acuarelas y una amiga que escucha atentamente, levantó su copa. Es un buen comienzo. La clase de acuarela fue una sugerencia de Gerald. Al principio me resistí insistiendo en que no tenía talento artístico, pero la instructora, Margot, creía que todos podían crear belleza. Mis primeros intentos fueron torpes, pero poco a poco aprendí a capturar los cambios de humor del mar, la forma en que la luz transformaba los objetos cotidianos en algo mágico. Tienes un ojo natural, me dijo Margot un día, mientras observaba mi cuadro del puerto al amanecer. Ves lo que a otros se les escapa. Sus palabras se quedaron en mí, resonando con un significado inesperado. Quizás ese siempre había sido mi don, ver lo que otros pasaban por alto. Había visto el potencial de Thomas cuando tenía dificultades en la escuela. Había visto la belleza de nuestro modesto hogar cuando otros podrían haber enfocado sus limitaciones. Había visto el valor de una vida tranquila al servicio de mi familia, incluso cuando ese servicio pasaba desapercibido, pero no había logrado ver mi propio valor, independientemente de lo que pudiera aportar a los demás. 2 meses después de mi llegada a Silver Bay, recibí un mensaje inesperado de Thomas. Mamá, encontré algunos de tus registros médicos mientras limpiaba tu habitación. Tu condición cardíaca es peor de lo que nos dijiste. Por favor, dime que estás tomando tus medicamentos y consultando a un médico. El mensaje me pilló desprevenida, ni siquiera sabía que sabía de mi problema cardíaco. Nunca antes había mostrado interés en mis citas médicas. Estoy viendo a un cardiólogo aquí, respondí con sinceridad, y tomando mis medicamentos. No te preocupes. Lo que no le dije fue que la doctora Chen, mi nueva cardióloga, estaba impresionada con la mejora en mis cifras. Hagas lo que hagas, sigue así, me había dicho en mi última cita. Tu presión arterial ha bajado y tu ritmo cardíaco es más estable. Menos estrés puede hacer maravillas en menos estrés. Una receta tan sencilla, pero que requirió dejar atrás todo lo familiar para cumplirla. Con el verano dando paso al otoño, mi nueva vida echó raíces. Tenía mi cafetería de siempre donde Mia, la joven barista, empezaba a prepararme mi té de manzanilla en cuanto entraba. Tenía mi banco favorito en el paseo marítimo, donde podía ver jugar a los niños, aliviando así la pena de extrañar a mis nietos. Tenía amigos que me preguntaban si faltaba un día al tai chi. En resumen, había construido una vida donde importaba, no por lo que daba, sino simplemente por quién era. Una fresca mañana de octubre, mientras pintaba los barcos pesqueros que se mecían en el puerto, mi teléfono sonó con el número de Thomas. Normalmente habría dejado que saltara el buzón de voz, pero algo, quizás la intuición, me hizo contestar. Mamá, su voz se quebró por la emoción, tenemos que hablar. La voz de Thomas tenía una fuerza que no había oído desde que, de adolescente, confesó haber dañado su coche. Apreté el pincel con más fuerza, concentrándome en el horizonte que había estado dibujando. Te escucho, dije, manteniendo un tono neutral. Así no, por teléfono no, hizo una pausa. Por favor, mamá, necesito verte. El pincel temblaba ligeramente en mi mano. ¿Estaba lista para esto? Llevaba 3 meses sanándome, construyendo una vida donde no era invisible. La idea de enfrentarme a Thomas, y posiblemente a Joy, amenazaba con desbaratar ese progreso. No creo que sea buena idea ahora mismo, susurré finalmente, mientras mi mirada volvía al mar. Finalmente dije, Joy no, los niños no, todavía no. Exhaló audiblemente. Gracias. Solo envíame tu dirección por mensaje. Y no, añadí con firmeza. La firmeza de mi voz nos sorprendió a ambos. En mi casa no. Hay un café llamado Oceanside en la calle Harbour, los viernes a las 2, aclaré. Después de colgar, me quedé inmóvil, mirando mi cuadro a medio terminar. Sara me encontró allí 1 hora después, todavía con el teléfono en la mano. Thomas viene, le dije. ¿Quiere hablar? Me apretó el hombro. ¿Estás listo para eso?
No lo sé, admití, pero necesito averiguarlo. Los 2 días siguientes transcurrieron en un torbellino de ansiedad y preparación. Gerald insistió en explicarme lo que él llamaba técnicas de autodefensa emocional de su grupo de apoyo para viudos. Recuerda, Nelly, tú pones los límites. Ahora bien, si empieza a hacerte sentir inferior de nuevo, vete. Así de simple. El viernes llegó con una claridad inusual. El cielo de octubre era de un azul perfecto. Me vestí con cuidado con la ropa que había comprado desde que me mudé a Silver Bay, un suéter verde azulado que combinaba con mis ojos y unos pantalones cómodos que no eran la ropa desaliñada de señora mayor que él siempre criticaba. Incluso llevaba los pendientes de plata que Gerald me había regalado por mi cumpleaños el mes pasado, un simple gesto de amistad que me había conmovido profundamente. Llegué a Oceanside 15 minutos antes y elegí una mesa junto a la ventana para ver a Thomas acercarse. Me temblaban un poco las manos mientras sorbía el té, ensayando lo que diría y lo que no. Entonces lo vi caminar con incertidumbre por el paseo marítimo. Parecía más delgado, con los hombros ligeramente encorvados. Por un instante vi al niño que una vez se aferró a mi mano en el funeral de su padre, y se me encogió el corazón. Me vio por la ventana, acelerando el paso. Al entrar en el café, se detuvo como si de repente se sintiera inseguro. No me levanté para abrazarlo. Mamá, dijo sentándose en la silla frente a mí. Te ves diferente. Soy diferente, respondí simplemente. De cerca pude ver las ojeras y las nuevas arrugas en su frente. Pidió café con aire distraído, su mirada se posaba en mí repetidamente, como si intentara reconciliar a la mujer que tenía delante con la madre que recordaba. ¿Cómo me encontraste?, pregunté cuando la camarera se fue. Contraté a alguien, admitió. Al menos era honesto. Después del segundo mes, como no nos decías dónde estabas, los niños tenían pesadillas en las que te decían que algo terrible te había pasado. Sentí una punzada de culpa. Te dije que estaba a salvo. Desapareciste, mamá. Vendiste nuestra casa y te esfumaste. ¿Quién hace eso? Alguien que ha sido invisible durante demasiado tiempo, dije en voz baja. Su rostro se sonrojó. ¿De eso se trataba? ¿De alguna venganza por sentirte ignorado? Respiré hondo, recordando el consejo de Gerald. Esta reunión no funcionará si vas a tergiversar mis palabras, Thomas. No vine aquí para que me ataquen. Abrió la boca y luego la cerró, recuperándose visiblemente. Lo siento. Es que no entiendo cómo pudiste hacernos esto. ¿A ti? Repetí. Si mal no recuerdo, era a mí a quien trataban como una carga. Thomas tuvo la decencia de parecer avergonzado. Joy no debería haber dicho eso de las facturas de las medicinas. Fue cruel. No fue solo lo que dijo esa noche. Fueron años de pequeñas crueldades, Thomas. Años de ser tratado como algo secundario en mi propia casa, la casa que te di porque prometiste cuidarme. Se quedó mirando su café. Pensé que te dimos un lugar donde vivir, ¿verdad? Nunca tuviste que preocuparte por las facturas ni el alquiler. Me incliné hacia adelante. ¿Crees que eso es todo lo que necesitaba? Un techo. ¿Y qué hay del respeto? ¿Y qué hay de que me traten como a una persona con sentimientos y un valor que van más allá de lo que podría hacer por tu familia? Mamá, eso no es justo. Estábamos ocupados con el trabajo y los niños, demasiado ocupados para darnos cuenta de que yo sufría, demasiado ocupados para defenderte cuando tu esposa te humilló delante de tus compañeros. Mi voz se mantuvo firme, aunque mi corazón se aceleraba. Dejaste que me tratara como a un sirviente, Thomas. Lo presenciaste durante años y no dijiste nada. Se le puso pálido. No, nunca lo pensé así. Ese es el problema. No pensaste en mí para nada. Nos sentamos en silencio mientras la camarera nos rellenaba las tazas.
Afuera los niños perseguían gaviotas por el paseo marítimo, sus risas se escuchaban a través del cristal. La casa se vendió por un ojo de la cara, dijo Thomas finalmente. ¿Ese era tu plan desde el principio? ¿Venderla y dejarnos en apuros? Dejé mi taza con cuidado. Ambos sabemos que no es cierto. Te dejé esa casa hace 5 años porque confié en que cumplirías tu promesa de convertirla en un hogar para todos nosotros. Rompiste esa promesa. ¿Entonces esto fue un castigo? No, Thomas. Esto era supervivencia. Lo miré a los ojos. No me fui para hacerte daño. Me fui porque quedarme me hacía daño. Algo cambió en su expresión, el primer atisbo de comprensión genuina que vi. Nos hemos estado quedando con los padres de Joy, dijo en voz baja. No es fácil. Me lo imagino, no. Había visto a la madre de Joy solo unas cuantas veces, pero su lengua afilada y su carácter crítico dejaban claro de dónde había aprendido Joy su comportamiento. Los niños te extrañan muchísimo. Una pausa. Yo también te extraño, mamá. Por primera vez desde su llegada, sentí que mi determinación flaqueaba. Extrañaba a mis nietos con un dolor que nunca se apaciguaba del todo. Incluso extrañaba a Thomas, no al hombre que me había permitido volverme invisible, sino al niño que había criado, el hijo que una vez me miró con puro amor. No voy a volver, Thomas. No para vivir contigo. He forjado mi vida aquí. No te pido que vuelvas, dijo extendiendo la mano por encima de la mesa. Se detuvo justo antes de tocar la mía. Te pido una oportunidad para arreglar las cosas. Observé el rostro de mi hijo, el rostro que había memorizado de recién nacido, en el que había besado innumerables raspones y que había visto madurar a través de años de alegría y adversidades. Había sinceridad en sus ojos, pero me había decepcionado demasiadas veces como para confiar fácilmente. ¿Qué significa para ti hacer las cosas bien?, pregunté con cuidado. Thomas se removió en su asiento. No lo sé exactamente, pero quiero intentarlo. Los niños necesitan a su abuela, y yo necesito a mi madre. No pude evitar que mi voz sonara con dureza. Su expresión se tensó. Ha sido difícil. Toda esta situación nos ha obligado a tener conversaciones difíciles sobre cómo te trataba y sobre el ejemplo que les estamos dando a los niños. Envolví mi taza de té con las manos, absorbiendo su calor. No permitiré que me falten al respeto otra vez, Thomas, ni tú, ni Joy, ni nadie. Entiendo, dudó, y luego añadió, ¿te gustaría conocer a los niños? Preguntan por ti todos los días. La idea de ver a mis nietos me llenaba de añoranza, pero necesitaba límites claros. En un parque, sugerí. Primero solo ellos y tú. Luego ya veremos. Thomas asintió con el alivio suavizando sus rasgos, mientras finalizábamos los planes para el fin de semana siguiente. Sentí que algo cambiaba entre nosotros, no era exactamente perdón, sino el primer paso tentativo hacia él. Cuando regresé a mi apartamento, Sara me esperaba en mi pequeño patio con 2 copas de vino. Bueno, me preguntó mientras me sentaba en la silla a su lado, ¿qué tal? Fue un comienzo, dije, aceptando el vino con gratitud. Nos vemos el próximo fin de semana, él trae a los niños al parque de la playa. ¿Y qué opinas al respecto? Miré el océano, su ritmo constante me recordaba cuánto había cambiado y cuánta incertidumbre persistía. Esperanzado, admití. Y aterrorizado. El reencuentro con mis nietos fue a la vez más fácil y más difícil de lo que había imaginado. Emma, de 8 años, me vio primero corriendo por la arena con un grito que atrajo miradas a lo largo de la orilla. ¡Abuela! ¡Abuela! Su pequeño cuerpo chocó contra el mío, abrazándome con fuerza por la cintura. Max, de 5 años, me siguió con más cautela, observándome con ojos solemnes antes de dejarse abrazar. Te ves diferente, anunció, tocando mi nuevo corte de pelo con dedos curiosos.
¿Te gusta?, pregunté, repentinamente nerviosa por el estilo hasta los hombros que Sara me había convencido de probar. Él asintió con gravedad. Pareces una reina sirena. La tarde transcurrió entre castillos de arena, helados y las ansiosas conversaciones de los niños sobre la escuela y sus amigos. Thomas mantuvo una distancia respetuosa, interviniendo solo cuando su entusiasmo amenazaba con abrumarme. Mientras se preparaban para irse, Emma me agarró la mano. ¿Ya vienes a casa, abuela? Thomas se tensó, pero yo estaba lista para esta pregunta. Ahora este es mi hogar, cariño, le expliqué con dulzura. Pero no estoy lejos y podemos vernos a menudo. ¿Lo prometes? El labio inferior de Max tembló. Prometo. Durante las semanas siguientes, surgió un nuevo patrón. Las tardes de domingo se convirtieron en nuestro tiempo juntos, a veces en la playa, a veces explorando el pequeño acuario cerca de mi apartamento, a veces aventurándonos a ver una película cuando mi artritis dificultaba las actividades al aire libre. Thomas y yo establecimos una tregua cautelosa, reconstruyendo nuestra relación poco a poco. Él hizo esfuerzos que antes no podría haber imaginado. Me escuchaba atentamente cuando hablaba, mostraba interés en mi pintura y recordaba mis citas médicas. Joy seguía siendo el último obstáculo. Durante 2 meses se mantuvo alejada de nuestras reuniones, una sombra en la nueva y cuidadosa relación que estaba forjando con Thomas y los niños. Entonces, un miércoles por la mañana, sonó mi teléfono con su número. «Nelly», dijo cuando contesté sin su habitual tono cortante. Me preguntaba si podríamos hablar. Nos encontramos en un café diferente, lejos de la reconfortante familiaridad de Oceanside. Joy llegó puntual, vestida con más sencillez de lo que recordaba, con su habitual armadura de ropa de diseñador y maquillaje perfecto, notablemente discreta. Gracias por conocerme, empezó mientras sus dedos recorrían nerviosamente el borde de su taza de café. Esperé sin mostrar hostilidad ni calidez. He estado viendo a un terapeuta, continuó al verme callada. Thomas insistió. Después de todo, no quería ir, pensaba que era culpa tuya, la casa, la interrupción de nuestras vidas. Respiró hondo. Me equivoqué. El terapeuta me ayudó a ver patrones en mi forma de tratar a las personas, especialmente a ti. ¿Por qué?, pregunté. Era la pregunta que me había perseguido durante años. ¿Qué te hice para que me trataras así? Nada que hayas hecho, nada malo. Mi madre, titubeó, siempre trató fatal a mi abuela. Crecí viéndolo, absorbiéndolo. Cuando te mudaste con nosotros, simplemente seguí con el mismo patrón. No era una excusa, sino una explicación que no había considerado. El ciclo de despido y falta de respeto transmitido como una herencia tóxica. No puedo prometer que cambiaré de la noche a la mañana, admitió, pero lo estoy intentando por los niños, por Thomas y porque es lo correcto. No le ofrecí perdón instantáneo, pero sí acepté incluirla en nuestra próxima reunión del domingo, una rama de olivo tentativa extendida a través del terreno accidentado entre nosotros. 6 meses después de dejar la casa que se había convertido en mi prisión, organicé la cena de acción de gracias en mi pequeño apartamento. Gerald me ayudó a reorganizar los muebles para colocar una mesa plegable que se extendía desde la sala hasta la cocina. Sara trajo sillas adicionales y su famosa salsa de arándanos. Thomas, Joy y los niños llegaron con pasteles de calabaza y sonrisas algo nerviosas. Emma se pegó a mí enseguida mientras terminaba la salsa, mientras Max acribillaba a preguntas a Gerald sobre su carrera naval. Joy se quedó indecisa hasta que le di un cuenco. ¿Te importaría poner esto en la mesa y comprobar si los panecillos están listos? No era amistad, todavía no, pero sí cooperación, una gran mejora respecto a nuestra situación anterior. Al reunirnos a la mesa observé los rostros que me rodeaban, mi hijo esforzándose por ser mejor, mis nietos, felizmente ajenos a las complejas emociones adultas que se arremolinaban bajo la superficie, Joy, esforzándose visiblemente por tratarme con respeto, mis nuevos amigos que se habían convertido en una familia elegida cuando más lo necesitaba.
Thomas levantó su copa. Por mamá, por reunirnos hoy. Gerald añadió con una cálida mirada en mi dirección, y por nuevos comienzos. Más tarde, después de retirar los platos y que los niños se durmieran en mi sofá, salí al balcón para disfrutar de un momento de tranquilidad. El aire de noviembre era fresco, pero el cielo estaba despejado, las estrellas se reflejaban en la oscura superficie del océano. Thomas se unió a mí, poniéndome un chal sobre los hombros. Hace frío aquí, respondí, pero hay paz. Pienso mejor con el sonido de las olas. Nos quedamos en un silencio acogedor, observando cómo la luz de la luna creaba un camino plateado sobre el agua. Lo siento, mamá, dijo finalmente, por no verte. Me giré para mirarlo a la cara, este hijo que me había roto el corazón y ahora intentaba, imperfecta pero sinceramente, recomponerlo. Te veo ahora, le dije con la voz firme, con la verdad que finalmente había aceptado. Y lo más importante, me veo a mí mismo. El océano continuaba su ritmo eterno debajo de nosotros, avanzando, retrocediendo, siempre encontrando el camino de regreso a la orilla, como el complicado amor entre padre e hijo, entre el pasado y el futuro, entre lo que se perdió y lo que aún se podía encontrar. Ya no era invisible. Y eso marcó la diferencia. Ahora tengo curiosidad por ustedes, que escuchan mi historia, ¿qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda los sorprenderán. Gracias por verlas hasta ahí.